algo que preocupa muchísimo, no solamente a la población, sino a los choferes principalmente. Han denunciado 12 muertes, Carlitos, con relación a los transportistas por este tema de la crisis, ¿no? Gente que está haciendo filas y ellos, la Confederación de Choferes de Bolivia, a través de Sandro Arraya, que es el secretario general, ha responsabilizado al gobierno por los fallecimientos de conductores que esperaban durante días y días para cargar combustible, esto en puertos de países vecinos. O sea, la escasez realmente está muy grave y según estas declaraciones, el señor Arraya ha denunciado que al menos 12 conductores han fallecido en esta gestión 2025. Se ha hecho costumbre, dice que el chofer asalariado tenga que traer la materia prima desde el Paraguay, y en otros casos desde la Argentina, pero le comento que ahí la verdad que con el problema de la presión alta, otros sufren de diabetes, decía, esas han sido las causas principales para el fallecimiento de conductores. Qué difícil, imagínese días y días esperando el combustible. No solamente sucede en estas fronteras, también sucede en el centro de la ciudad, vemos en las provincias. Está muy complicado el tema del diésel. Sí, pero la situación de los choferes había sido realmente preocupante. Le digo esto por el motivo de que no gozan de un seguro de vida. eh, por ejemplo, hacen un trabajo correspondiente, les dan un salario, los transportistas o los empresarios del transporte les dan un salario y ahí terminó. Ellos creen que debería de haber por lo menos un seguro de vida, deberían de otorgarles algunas situaciones por lo que está pasando ahora. Por ejemplo, ¿a qué me voy? Suben los fletes, dicen, estoy hablando de los choferes asalariados, ¿no? Porque Exacto. están divididos. Unos son lo que son los empresarios de los transportes, la Cámara del Transporte, como se lo conoce. Son los dueños que contratan a los choferes y los choferes han armado ahora un sindicato. Son el sindicato de choferes asalariados del transporte pesado. Y ellos son los que denuncian, dicen, mira, los transportistas hacen subir con facilidad los fletes. Claro, porque dicen, no hay tal cosa, no hay otra cosa, lo suben los fletes. Pero nuestros salarios no suben para nada. Segundo, quienes están en las filas haciendo eh, largos días para poder conseguir diésel no son los empresarios, somos nosotros los que tenemos que estar haciendo. Entonces se ha reducido nuestra frecuencia de viaje, por un lado. Segundo, nos vemos afectados. Uno, por ejemplo, uno son los que están haciendo fila. Este último caso de un ciudadano que perdió Quillacoyen había sido este chofer que perdió la vida en Paraguay, afectado por una enfermedad de base, una peritonitis, prácticamente es terrible esta situación, pero hay otros choferes que pierden la vida cuando están regresando, a veces el vehículo se vuelca, el cisterna y explota, como lo que ha pasado recientemente también en las carreteras Cochabamba-Santa Cruz, Cochabamba-El Chapare. ¿Y quién dice algo? Dice que las familias quedan prácticamente abandonadas, no hay resarcimiento, las familias se quedan, si tienen hijos o tiene esposa, el chofer prácticamente desamparados, querida Laura. Es una realidad que debería de alguna manera regularse para evitar. Una cosa, sí, el gobierno tiene responsabilidad de muchas cosas, como el no darles el carguío correspondiente, no hay divisas, dicen, no hay dinero para comprar, pero es esta otra realidad la que vive el transportista asalariado, que es bastante complicado vivir como tal. Dice que les pagan entre 3.500 a 4.000 bolivianos el mes. Claro. Mire, El es un tema mes. muy preocupante lo que sufren los conductores del transporte a larga distancia. Yo les tengo muchísima consideración. Mire, a veces, generalmente ahora están viajando solos, ¿Sí? no tienen un ayudante, generalmente se los ve solos. ¿Se acuerda, por ejemplo, de aquellos antisociales que les robaban la parte de la carga, trepaban al camión y entre tanto va con calma y en subidas? ¿Mm? Se ha visto que han robado mucha mercadería. ¿Quiénes son los responsables, Los quienes choferes. tienen que pagar Los esa choferes. balda? Son los choferes, ¿no? Por un lado. Por otro, le comento que no tienen, como usted decía, un seguro de vida, de salud. Eh, la-
su familia está prácticamente viviendo al salario que ellos tienen. A diferencia de lo que sucedía, ¿se acuerda el sector de las trabajadoras del hogar? Hasta se cambió el nombre, antes era empleada doméstica, luego se cambió el nombre. Hubo una ley y en el Parlamento aprobaron para que estas trabajadoras tengan todos los beneficios, ¿no? Horas de trabajo, beneficios sociales, tengan descanso, vacación, seguro. Entonces, ahí inclusive mucha gente ha dejado de tener una trabajadora del hogar por todos estos beneficios que lógicamente le afectaban de alguna manera a la persona que la contrataba, pero le beneficiaban a la trabajadora del hogar. En el caso de los conductores y sobre todo de larga distancia, los de acá también, bueno, se benefician los del centro porque aunque ellos digan que sí, trabajamos mucho, los vemos ahí a media mañana comiendo su platito, a media tarde de repente que sí. Inclusive le digo, con conocimiento de causa juegan pasanaco, porque tienen el dinero ahí de la renta del día, a diferencia de, por ejemplo, el chofer que va a larga distancia, ¿no? Yo creo que se tendría que tomar conciencia de todo ello y mínimamente darles un seguro de vida, un seguro de salud, porque el trabajo que ellos realizan a unas distancias tan largas, no tienen, a ver, nos ponemos a pensar, un transportista que va, por ejemplo, 2, 3 días, no tienen agua, no se duchan, tienen que estar prácticamente viviendo como pueden, se llevan algunos alimentos en alguna parada, se sirven algún alimento, que no es lo mismo que usted se sirva una comida sana. Pero esa es la vida que tiene el transportista, ¿no? De larga distancia. Ahora, querida Laura, eso se suma. ¿Qué se suma ahora? ¿Sabe qué se suma? El combustible presuntamente malo que está llegando. Lo digo presuntamente porque hay dos versiones. Una, la del gobierno, a raíz de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que han dicho que no, que la calidad de la combustible que estamos recibiendo, que se está haciendo el carguillo, es óptimo, que no hay ningún problema y que se habrían hecho los estudios necesarios en laboratorios, etcétera, y que es mentira que el combustible sea malo. Sin embargo, tienes la otra versión de los choferes, de quienes manejan los vehículos y te dicen, no, el combustible que nos están dando en estos momentos es malísimo, nos está dañando los motores, nos está dañando todo el equipo. ¿Y quién se responde? A eso quiero ir. ¿Sabe quién se responde según los choferes? Dice que les echan la culpa a ellos también. Ellos son los que terminan pagando si se arruina el motor y demás. Por eso es que ahora los choferes están pidiendo un análisis, un estudio del combustible, pero lo más independiente posible. ¿Cómo lo habrá hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿Con qué laboratorios habrá realizado este examen para decir que el combustible como tal está bien? Pero los choferes no están de acuerdo y dicen, no, acá algo está mal y necesitamos que se haga una investigación. Primero, un laboratorio, con laboratorios independientes y que veamos. Para nosotros, dicen los choferes, el combustible es malísimo. No solamente los asalariados, sino también los libres y los federados. El combustible es pésimo, el que nos están comercializando, han señalado. Sabe, hablaba yo con un mecánico justamente el fin de semana para conocer cuál es la posición, ¿no? Y me dice, son realmente los vehículos y sobre todo los automáticos están empezando a llegar gran cantidad porque tienen daños directamente en el motor, en los inyectores, o sea, el combustible está malísimo. Esto le hablo de la gasolina, ¿no? Y si usted siente, por ejemplo, el olor es totalmente diferente del combustible que antes cargábamos a nuestros vehículos, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Ahora, en el caso del diésel, también han indicado que realmente es el combustible el que estaría dañando a los carros, ¿no? O sea, es un tema muy, muy complicado y particularmente creo que el gobierno sale a decir, sí, está perfecto, está bien, no hay problema, no ha habido alteración. No lo podemos responsabilizar al gobierno, él compra del productor, pero ¿dónde están comprando? ¿Cómo están haciendo? De repente se tendría que hacer un análisis y reclamar, ¿no? El gobierno tendría que reclamar porque está pagando por un combustible y si está llegando de forma, ¿qué le digo? No en 100% óptimo, tendrían que hacer unos reclamos porque no es responsable él de lo que puede estar comprando. Ahora, tenemos que ver a cuánto compra, cómo está haciendo tanta denuncia en contra de YPFB y tantas denuncias con relación a todos los temas que toca. Hay una mano pública
que realmente llama la atención, ¿no? De sobremanera. Claro, si compras mal a precios bajos, querida Laura, debe haber en el mercado internacional esto, ¿no? Aunque los transportistas me están manejando dos versiones. Le cuento enseguida estas dos versiones. Sin embargo, en el mercado internacional debe haber una de buena calidad, un combustible de buena calidad, regular y mala calidad. Si nosotros estamos accediendo a la mala, porque no es la primera vez que esto pasa. Sí, Por sí. ejemplo, Perú ha intentado cerrar las fronteras para los transportistas que van de Bolivia, porque argumentan que el combustible que tienen es malísimo para el medio ambiente y por eso no querían dejarlos ingresar más al Perú. Hubo un problema, un revuelo, se solucionó vía diplomático esta situación y después se volvió a abrir las puertas para el transportista boliviano al Perú, pero había esa intención. Ahora, los transportistas están manejando dos versiones. La primera es la que le estoy sugiriendo en este momento, sin tener todavía nada oficial, que el gobierno, que YPFB en realidad está comprando un combustible de mala calidad y que están vendiéndolo así, a los surtidores están distribuyendo de esa forma. Y la otra versión es de que se estaría adulterando el combustible en las estaciones de servicio, en los surtidores. Han hablado de que estarían metiéndole más alcohol para poder vender más y que eso estaría generando. ¿Quién es responsable? ¿YPFB? Los surtidores han sacado un comunicado, la Asociación de Surtidores desligándose de cualquier responsabilidad. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver, pero los transportistas han pedido que se haga esta investigación. El responsable es YPFB. En este momento tenemos un estudio oficial donde dice que el combustible no es malo, el de Bolivia, no es malo lo que se está vendiendo, el oficial estoy diciendo, que no convence a los transportistas y no sé si a algunos ciudadanos les termina convenciendo. Pero si es que hay irregularidades, ¿dónde se produce la irregularidad? Ese es otro tema. Ahora, ¿sabe qué, querida Laura? Me comentaron, no sé si eso sea cierto, me dijeron, tanto se quejan del combustible que en Bolivia es malo, malo, malo. Vayan a ver cómo están vendiendo combustible en Argentina, en Chile, en Perú, en otros lugares. No es tampoco el de las mejores condiciones. En Argentina es peor incluso el combustible que en Bolivia. No sé si será cierto, pero me dijeron eso. Por ejemplo, en Argentina no le llaman gasolina, le llaman nafta, que dice que es como la gasolina, pero de menor calidad, ¿no? Entonces, el problema no está ahí. Dice, entonces, ¿por qué terminan arruinándose los vehículos de los choferes? Ahí es donde vamos. ¿Por qué terminan afectándose los motores? Otros dicen, eso también debe ser lo que se incendia, le deben meter mucho alcohol y por eso pasa eso. No tengo pruebas, pero lo dicen los transportistas. Sí, Mm, es un tema realmente preocupante lo que está ocurriendo porque mire, al margen que tienen que hacer largas filas, 2, 3 días para cargar el combustible, ahora se quejan de la mala calidad, ¿no? Este estudio que lo ha realizado el gobierno a través de instancias seguramente que corresponden, pues indica que está bien, que está en sí, está bien, condiciones, dicen ¿no? ellos. Sin embargo, los conductores y también los mecánicos están hablando de que llegan muchos carros con problemas directamente que antes no los tenían, ¿no? Y que podría ser el efecto del combustible. Es algo preocupante, por eso le decía, tal vez tendríamos que ver dónde nace este problema, ¿no? Si están mezclando en los surtidores, que no creo, porque llega, descargan inmediatamente, a no ser que ya lo tengan preparado el tanque, pero la verdad dudo. Sin embargo, ya cuando se compra, decía uno de los ejecutivos, por ejemplo, de YPFB, decía, ¿por qué están satanizándonos a nosotros? Se ha hecho unos ahorros bastante considerados, se hablaba de 300 millones, por decirle, de ahorro que se ha tenido en esta última temporada, pero 300 millones de dólares sí al Estado. Pero le comento que la realidad es otra, ¿no? O sea, podemos tener nosotros declaraciones con relación a este tema, que sí se ha ido ahorrando, se ha ido viendo lo mejor para el país, pero los resultados nos muestran algo totalmente diferente, ¿no? Este es en el caso Botraiden, pero lo que está comentando Laurita. Claro, pero que también tiene que ver, digamos, con el combustible, ¿no es cierto? Entonces Ujú. estamos, le estoy diciendo, si tenemos, por ejemplo, estas denuncias que tenemos mal combustible y se habla de un ahorro, que se tiene un buen producto, o sea, parecería que no fuese real, ¿no? ¿Usted ha visto las ofertas? Había un tiempo que del viernes, ¿cómo se llamaba? El Frida y etcétera, etcétera, no sé.
donde te decían que todo iba a ir a mitad de precio, ¿no? Todo va a ir a mitad de precio, te decía. Unos zapatos que antes los vendían a 500, ahora va a ser 250 bolivianos. Así te lo planteaban, ¿no? Cuando en muchos casos, por ejemplo, un zapato que costaba 300 bolivianos lo ponían a 270 y te decían, no, esto costaba casi 500, un poco más. Una farsa total. Por eso a veces hay que tener cuidado con este tema de las ofertas. ¿Por qué le hago esta comparación? Si tú compras un combustible con un sobreprecio elevado y tú, capo, dices, para que no se dé cuenta la gente, vamos a decir que este dinero lo vamos a separar y evidentemente hay un ahorro, pero de un sobreprecio tremendo. Han salido a señalar que ha habido un ahorro el 2022 de estos 300 millones. Claro, está bien, pero si tú tienes, querida Laura, un sobreprecio en la compra, presunto sobreprecio, está para que no me digan nada, un presunto sobreprecio, entonces el ahorro pudo haber sido mucho más, pudo haber sido mucho más. No es que acá tengamos que decir, bravo, bravo, hay 300 millones de ahorro, está bien, súper. Ojo, si se ha habido una sobreventa con precios exagerados, entonces, si estos 300 millones han resultado como ahorro, ¿cuánto habrá resultado? Pues el sobreprecio. ¿A cuánto Sí. habrá llegado a los bolsillos de las personas? Porque, ¿sabe qué, querida Laura? Hay indicios fuertes de que sí se han adquirido los combustibles con sobreprecio. Claro, por un lado, ¿no? Ahora, cuando nos dice, por ejemplo, el gerente de Asuntos Legales de YPFB Refinación, el señor Eduardo Saucedo, dice que realmente ha tenido un ahorro el país de 300 millones de dólares, que a mí me parece realmente bastante. Em, ¿Cómo es que Bolivia no tiene dinero para comprar? ¿Dónde ha ido ese dinero del ahorro entonces, no? O sea, ¿dónde está la plata? Ha vuelto al Tesoro General de la Nación, tendría que ser, pero tendría que estar directamente en el ítem que corresponde, ¿no? Esto es para combustible y eso no se toca. Tendría que estar, pero se habla de ahorro, se habla que Bolivia no tiene dinero para comprar, por eso son las filas, largas filas de los transportistas de larga distancia, del transporte pesado, porque no hay el combustible. Entonces, cuando escuchamos estas declaraciones, bueno, nos llama la atención y saltan muchísimas preguntas, ¿no? ¿Cómo es así que hubo el ahorro? ¿Por qué existen estas denuncias de sobreprecios? ¿Por qué se ha intervenido? O sea, son temas que de repente con el cambio de gobierno van a quedar ahí como unos hilitos colgando y directamente sin realizar una investigación profunda de lo que tendría que ser, ¿no? Porque el gobierno que vaya a ingresar, me imagino que tiene que trabajar arduamente, muy duro para mejorar la economía. No creo que se ponga solo a tener que investigar. Hay instancias legales que en este momento no sé cuán eficientes son en la investigación, ¿no? Además, querida Laura, ahí yo recuerdo cuando empezábamos a hablar de estos temas, yo le dije en ese instante, y ahora lo sostengo, aunque todavía, bueno, aunque alguien dice, no necesitas pruebas, la situación está bastante clara. YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, más algunos transportistas y otro tipo tal vez de individuos entre autoridades y demás, son los que se han aprovechado de YPFB. Sí, porque, a ver, hablábamos en alguna oportunidad, sale combustible al Perú, lo están revendiendo los cisterneros, decíamos, ahí salieron a hablar los choferes a decir que iban a investigar, que no son todos, que son algunos que estaban cometiendo este tipo de irregularidades. El caso Botrader nos da a entender que hubo autoridades de YPFB, entre ellos el presidente en estos momentos, gerentes de diferentes distribuciones, logística, etcétera, etcétera, refinación y demás. Y además el hijo del presidente Luis Arce está salpicado con esta denuncia como tal, y entre otros. El actual denunciante también, Luis Ruin Sánchez, que ha salido a denunciar todo esto, yo me pregunto, ¿recién se enteró cuando hizo la denuncia? ¿Conocía más antes de lo que estaba pasando y no lo decía porque tenía alguna situación que le afectaba como tal? Pero ahí se lo Claro. dejo para que usted lo vaya analizando. Entonces, si usted se da cuenta, es como que un círculo grande que se ha armado dentro de estas instancias, círculo de corrupción, y que ha perjudicado al país. ¿Cuántos se habrían beneficiado? Unos cuantitos, unos muchos, y ojalá lo que dice Laurita sea real, que el próximo gobierno pueda investigar estos hechos, porque
De ahí, querida Laura, no era tan alejado, querida Laura, que algún cisternero de loco se le ocurriese, ¿sabes qué? Voy a sacar esta cisterna al Perú. A ver, dicen que está bien nomás. No es de locos. Hay algo que se ha ido mucho más grande y que para evitar que la gente empiece a hablar de este tema, te descubrían un galpón que estaba acopiando combustible y lo sacaban a los medios de comunicación. Hemos intervenido esto, por esto, por esto. Ah, qué bueno, está trabajando. No, está trabajando. Ahora te salen a decir, hay 300 millones de ahorros, sí, pero si tú pagabas 10 y destinabas 3 al ahorro y 7 te quedabas tú, entonces, ¿qué ahorro, querida Laura, no? Claro, ¿Qué ahorro? pero además, mire, además del sobreprecio, la pregunta es, ¿no? Nos dice, están satanizando. Muy bien, no, la población, los transportistas no van a satanizar, pero si se habla de ahorro, ¿por qué no se invierte ese dinero en la compra de combustible? O sea, es algo muy lógico, ¿no? Si usted me dice, yo tengo dinero ahorrado, pero ahora que tenemos una emergencia, saca tus ahorros y vamos a tener que cubrirlos. Pero lamentablemente no se va dando esto así. Ahora, la cantidad de transporte de diésel, la falta de combustible, no solamente pues está afectando al transporte pesado, al transporte internacional, no se han quejado los agricultores, Claro, producción. todos los sectores, o sea, no hay un sector que no tenga que trabajar con el transporte de sus productos y utilizar el combustible. Entonces, esto va a afectar terriblemente a la economía, ¿no? Y cuando escuchamos hablar a algunos candidatos, tanto a diputados, a senadores, a la vicepresidencia y presidencia, pues este tema no sé cómo lo van a enfocar porque no tenemos una figura clara que le puedan decir al ciudadano boliviano para encontrar una solución, ¿no? O sea, el problema económico está muy complicado en Bolivia. Ahora voy a leer los mensajitos que llegan, nos Sí, llegan al tenemos personal y mensajes. también al de la radio. Vayamos con el personal primero. Buenos días, amigos de la tertulia. Ahora, Carlos, Laura, buenos días. Nos dicen, ¿ustedes creen que realmente hubo ahorro, como dicen los de YPFB? Realmente nos creen tontos, ¿no? Dice, cuando hubo un negociado tremendo desde YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y vaya a saber que otras autoridades estarán metidas en esto. Recordá, Carlos, que la corrupción no deja facturas, pero siempre hay alguien que habla después. Esperemos que eso vaya a ocurrir. Tengo otro mensaje, nos dice, el denunciante, como dices, Carlos, también es responsable. Ese señor Luirwin Sánchez vivía con YPFB, con el presidente, con el hijo del presidente. ¿Habrá pasado algo para que después de repente haya salido a denunciar? Bien por haber denunciado, pero eso no le quita la responsabilidad que tiene de lo mucho más antes. ¿Complicidad? Se Claro. pregunta. Se convierte en cómplice, ¿no? Y tendría que ser también investigado porque Debería. automáticamente se convierte en cómplice, ¿no? Tengo mensajitos también que llegan acá al celular de la radio, 722-88-400, y dice, hola, buenos días, Laurita y Carlos. Comentar sobre el tema que hablan, uno se asegura en vano, te hacen descuento desde el primer mes que te aseguras, vas al hospital, te dan una receta y no tienen nada. Uno termina comprando de afuera sobre las cirugías. Peor, uno está programado desde 6 meses antes y tendrían que hacer un estudio. ¿Quién nos asegura para bien ahora sobre la gasolina? Es verdad, tienen un fuerte olor y tienen mucho alcohol. Ustedes saben cuántas movilidades se quemaron. Ayer un camión en Santa Cruz se quemó. Pregunten a los mecánicos cuántas movilidades llegan con el mismo problema. Los inyectores y la bomba de gasolina y lo peor, nada barato son estos repuestos. Yo fui a comprar, uno busca hasta sin factura por economizar. Nadie dice nada, ellos dicen que están bien, pero no es así. Esa es una preocupación mía, gracias. Y es cierto, no tengo otro mensajito más, si me permite, por favor. Dice, buenos días, tertulia. Piensan mal y acertadas decimos. Pero Rusia tenía problemas en Europa por el combustible basura y justo ese tiempo viajó don Arce Catacora a ese país para acuerdos para que nos vendan combustible. Y así fue y mencionó ese dicho. ¿Por qué los masistas son tan inconscientes? Mala leche que les importa nada si nos perjudica. ¿Habrá llegado a Bolivia ese combustible basura? Sabemos pues que Rusia ve solo su conveniencia. Es raro que sea tan bueno.
Tengo otro mensajito más que nos llega, nos dice amigos de la tertulia, buenos días. Solo quiero hacer notar que el combustible malo sí afecta el motor sobre todo. La pregunta es, ¿quién va a responder por estas acciones, los vehículos dañados? ¿Quién nos va a devolver cuando nosotros tengamos que hacer arreglar el gobierno, YPFB, el próximo gobierno? ¿A quién les responsabilizamos por todo esto? El gobierno sale con su estudio, que no sabemos dónde se hizo el laboratorio como tal, y dice que todo está bien. ¿Por qué entonces se terminan arruinando los vehículos? Esto antes no pasaba, nos dice nuestro querido amigo. Gracias. Tengo un audio, vamos a intentar escucharlo. No, no puedo reproducirlo de acá ahorita. Mientras tanto, hay otro acá mensajito. Lo tengo. Acá lo Ay, a tengo. ver, échale. Con respecto al tema que están tocando, realmente es importante, pero no sé, con solo de que Boliviano habrá, de que este país está realmente tan podrido, que está todo tan mal, incluyendo que lo único que nos va a faltar ahora es que de la cocaína que decomisan de los depósitos se han desaparecido porque se lo han comido los ratones. Lamentable, en Bolivia estamos tan podridos que una institución tan grande como Yacimientos, que quede al margen de todo ello. En realidad, si usted toma la justicia, la policía, todas las instituciones, el Congreso, nuestros grandes padres de la patria, está podrido. Querer cambiar un cambio, o sea, querer tomar la decisión de cambiar un país en todo el sentido que está de podrido, creo que va a costar demasiado. Muchas gracias por su programa. Muy amable, muchísimas gracias. Tengo un mensajito más, si me permite, por favor. Dice, buenos días, Luis Arce Catacora, en mega corrupción familiar estatal. Es una vergüenza y lo peor que no tienen un mínimo de vergüenza. Bueno, la verdad hay muchas redundancias sobre vergüenza, ¿no? Dice, es una barbaridad que toda su familia estén involucrados. Y ahora, ¿quién podrá directamente realizar un juicio contra estas personas el día que dejen el poder? Tengo otro mensaje. José nos dice, buen día tertulia. La diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero, en un programa de TV, demostró con documentos que YPFB compraba gasolina de mala calidad, que a su vez es mezclada con etanol, que ha causado daños en motores de algunos vehículos. Es la irresponsabilidad de YPFB, que no asume responsabilidad, especialmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nos dice José. Más mensajitos. Sí, escándalos internacionales negociados de los hijos de Luis Arce Catacora, de él en el gobierno, es una vergüenza. Ojalá el próximo gobierno pueda iniciar procesos para que devuelvan toda la plata y no se apropien de lo que es de los bolivianos. Bueno, y ¿sabe qué? Ya para ir cerrando, ya estamos con pocos minutos. Esto de la corrupción, querida Laura, la gente sigue escribiendo. Gracias, enseguida vamos a leer sus mensajitos. YPFB no sería el único lugar donde hay este tema, le cuento. ¿Sabe qué? Hace aproximadamente un mes atrás, la señora Elizabeth Galarza denunciaba, de los panificadores independientes, denunciaba, y lo digo así con una especie de risa, que el ejecutivo de los federados tenía su empresa de importación de harina, le vendía a EMAPA le devolvía a él con precios subvencionados. Pero ahora sabe que salió a denunciar, y me parece muy, muy, muy importante que se tome cartas en el asunto, porque EMAPA está en el ojo de la tormenta. ¿Sabe qué salió a denunciar? Hay una lista, dice querida Laura, de quienes reciben la harina subvencionada. Póngale. Laurita Vázquez, Carlos Mercado, Dani Caer, etcétera, etcétera. Sale la lista, ¿no? De todos los que están recibiendo la harina. Por alguna extraña razón, algunos pierden la vida. ¿Qué debería de pasar ahí? Lógicamente, no deberían ya de recibir el tema de la harina, cree la señora Elizabeth Galarza. O debería de cambiarse el nombre a quien se le está entregando ahora, posiblemente a sus hijos que han continuado con la panadería, etcétera. Pero ¿sabe qué ha salido a decir? Que todavía hay personas que han fallecido. Esto es como cuando vas a votar y denuncias. Los muertos están votando, dices. Acá dice que la gente que ha perdido la vida, algunos panificadores, siguen recibiendo, o por lo menos sigue apareciendo en lista, que estás recibiendo la harina subvencionada de EMAPA.
ella cree que hay desviación de la harina subvencionada para otro tipo de temas. A esto se suma que se habría aumentado la cantidad de la subvención de harina para los panificadores independientes, pero que no habría aumentado la cantidad de afiliados en la Federación de Panificadores. ¿Dónde se va esa harina? Es la gran pregunta. En marchas que han realizado los independientes, sabe que varios de ellos han confesado que los panificadores federados, que incluso habrían cerrado ya sus panificadoras, pero siguen apareciendo en lista, siguen recibiendo la harina. ¿Qué hacen ellos? Reciben la harina y los van a vender. ¿Sabe a quién van a venderle? A los mismos panificadores A los independientes. mismos, sí. Compraba, es que yo ya no, ya he cerrado mi panadería y me siguen dando la harina, te lo vendo. ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Qué tal, querida Laura? La harina, de un tiempo a esta parte de Mapa, como otros productos, se ha convertido en una especie de negociado, es la pregunta, que ha favorecido a dirigentes y autoridades, es la otra pregunta. Claro. Ahora, se está procesando al exgerente de MAPA por corrupción, Sí, ¿no señor. es cierto? Estamos hablando del señor Franklin Flores, acá en Cochabamba. Una vergüenza realmente, le digo, es tan denigrante que un boliviano se haga cargo de una institución y en vez de trabajar, cooperar, esté prácticamente en hechos de corrupción. En estos casos, creo que es importante que el próximo gobierno vaya quitando la subvención a diferentes sectores porque no se benefician todos. No es un beneficio para todos los ciudadanos y creo que se tendría directamente que eliminar estas subvenciones en todo, porque Bolivia no está en condiciones de brindar subvenciones a unos sectores que se benefician, pero adicionalmente a ello los hechos de corrupción. Es una vergüenza. Ojalá se vaya quitando estas subvenciones. Muchos me dirán, ¿qué le pasa a usted? Pero es que no beneficia a todos los bolivianos. Pero además, querida Laura, termine, disculpe. Termínalo ahorita. No, le decía que realmente se tendría que no solamente investigar, no solamente tener, digamos, la investigación sobre, sino sancionar, porque son dineros del ¿Cierto? Estado, son dineros de usted, amigo oyente, no es del presidente, no es de un sector, son dineros del pueblo boliviano y por tanto tiene que llegar la sanción, pero con devolución del daño económico. Ahora, ¿sabe qué quería decirle? Se ha creado, no será en todo, pero pareciera ser que se ha creado una empresa para comprarles a ciertas personas, amiguitos del presidente, amiguitos o familiares. ¿Sabe quién está también metido en esto? La familia. Qué pena, ¿no? Por el señor Luis Arce. A mí me da pena, porque yo trato de entender que el señor Luis Arce ha sufrido como que un golpe de la Asamblea Legislativa, donde los evistas y los de la oposición han frenado todo lo que podía ser un interesante desarrollo. Quiero creer. Pero cuando vas salpicando las denuncias y aparecen, en EMAPA también están metidos los hijos del presidente, querida Laura. Claro. Porque les habían sabido Sí. comprar a ellos la harina que llega, etcétera, los hijos Igual que capos. había una denuncia que el señor Evo Morales también, ¿no? A eso es lo que el señor Morales les vende tambaquí a los de MAPA, les vende pescado a los de MAPA. A ver, por eso pareciera ser que se ha creado EMAPA, no será en todos los casos. ¿Y cómo es que hacemos? Quédate una empresita, yo te voy a vender tanto, tú me vendes tanto, tú me vendes lo otro. Está bien eso. El señor, por ejemplo, el señor Morales, que tiene una renta vitalicia, se ha dedicado al tambaqui y eso es para nadie desconocido. Él promociona lo que hace y todo eso. Y le vende a EMAPA. ¿Qué tal? Eso es como que... Ahora los hijos del presidente le venden a EMAPA. Faltaría que con el tiempo nos vayamos descubriendo que cada ministro, etcétera, o algún director o sectores sociales le terminan vendiendo a EMAPA como tal. Qué imagen, ¿no? Qué imagen realmente que se está manejando de nuestro país por responsabilidad o irresponsabilidad de algunas personas. ¿Usted cree que el día de mañana puedan confiar en Bolivia instituciones extranjeras para decir sí, amerita invertir en este país cuando continúan los hechos de corrupción, cuando ya no son diezmos, le comento, ya han subido el porcentaje, ya no son diezmos, porque antes era el 10% de alguna obra, pero esto ha subido. ¿Cómo se está manejando acá? ¿Cree que van a venir empresas a invertir en nuestro país para mejorar nuestras condiciones económicas? Yo la verdad lo dudo mucho.
Bueno, mensajes finales. José nos dice, el gobierno está de salida, comete actos de corrupción. Viajó a la reunión de la ONU a decir cosas absurdas, como si el mundo le escuchase, sin pensar que deja un país casi en bancarrota y con actos de corrupción en casi todas las instituciones. Esa es la herencia que deja el MAS. Siguen apoyando a Cuba, que detiene a todos los que protestan por los constantes apagones, nos dice. Los aumentos de salarios retroactivos a ciertas empresas son incomprensibles, pues no hay dinero. Se está en un proceso inflacionario, producto de que el Estado sigue gastando más de lo que percibe. El caso Botrainen es escandaloso, pues no se detiene al principal sospechoso del caso, como es el señor Dorgaiten. Luis dice, buenos días, el asunto de MAPA no es el único, lo mismo pasó con el SEDEM, que entrega el subsidio pre y postnatal, compra productos allegados al gobierno. Uy. Sí, esta denuncia ya se la tenía hace mucho tiempo. Sí, ¿Qué ¿no? hicieron? Nada, ¿no? O sea, no fue una denuncia formal, pero sí se hizo conocer que habían igual, ¿no? O sea, clanes familiares que se dedicaban a este tema. Tengo un mensajito más, dicen, los doctores de los consultorios privados y de las cajas ahora nos recetan para la farmacia artesanal, pero es muy caro, sus precios son exagerados, sin reparos nos mandan a esas farmacias. Un tema de salud que también habría que tocarlo, Sí, ¿no? qué pena. Gracias a la gente linda que nos escribe, que tengan realmente una excelente jornada, nos tenemos que despedir. Sí, señor, que les vaya bien, que Dios nos bendiga. Bendiciones, Laurita. Amén, lo mismo para usted y nuestros amigos oyentes.